It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Con 3 colores se forma la gama infinita de tonalidades. Con 7 notas, todas las melodías. Con 10 números, todas las operaciones. Y con 12 trazos, todas las escrituras. Son palabras de Vicente Lledó. Hoy hablamos de los trazos en la escritura con Juanjo Vara, grafoterapeuta. Muy buenas. Muy buenas. Esta es la segunda parte. Has conseguido secuestrarme. Por segunda vez. Segunda parte de la primera parte, en la cual introducimos la grafoterapia o la grafología racional. Entonces, como la introducción se nos ha quedado un poquito corta, hemos decidido hacer esta segunda parte para entrar un poquito más en detalle en lo que son los trazos. ¿Qué es un trazo? Hablando de la escritura. Pues el trazo en sí mismo se entiende dentro de lo que es el mundo grafológico como un gesto gráfico. Y un gesto gráfico que tiene dirección, que tiene un sentido y que además tiene cualidades. Esas cualidades, desde el mundo de la grafología racional, las llamamos binariedades. Tiene 6 binariedades. Cada binariedad representa una parte referente a lo físico, o referente a lo emocional, o referente a lo mental. Es decir, el trazo en sí mismo recoge pues, los fundamentos de un ser humano. Es decir, la parte más física, más orgánica, la parte más emocional y la parte, digamos, que se eleva a lo intelectual o a lo intelectivo. Lo que ocurre es que cada trazo, además, tiene nombre y apellido. Es decir, tiene lo que se llama una función neurofisiológica con acción de subir, acción de regresar, acción de bajar o acción de avanzar. Pero también pudiera ser que esa acción pueda ser centrada, es decir, es lo que llamamos un trazo puro, tanto el sube centrado, regresa centrado, baja centrado o avanza centrado, o puede tener ese apellido, que es como la acción de subir puede dirigirse hacia el regreso o la acción de subir puede dirigirse hacia el avance. O sea, la intención. La intención es tan importante como la dirección. Totalmente, totalmente. Y además, estos trazos, o el trazo en sí mismo, también está, como decía la teoría de sistemas vivos de Bertalan Laffy, está hablando de seres o de entidad viva. Es decir, el trazo en realidad representaría una entidad que es la escritura. ¿Entidad viva? Entidad viva. ¿La escritura está viva? Está viva. La escritura vibra. 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 Es vibración. Es vibración. Y el universo es vibración. Todo es vibración. Todo es energía. Todo es energía. Es más, para mí la escritura, o yo como la entiendo, es música. Y de hecho, cuando hablamos de la escritura, también hablamos de la melodía gráfica. Y en esa melodía gráfica hay ritmo. Es curioso, ¿verdad? A ver cómo suena la escritura. A ver, muéstramelo. Pues El concierto de trazos. De trazos. Concierto de trazos. Concierto de trazos en do menor. Sí, o en do mayor. O sea, principalmente entonces hay 4 direcciones, ¿no? Como Sí. las 4 direcciones para orientarnos en el mundo, espacio, ¿no? En el espacio. Sí. Para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Sí, sí. O dicho de otra manera, ¿te lo represento en la pizarra? Venga.
Pues cuando escribimos podemos subir, pero también podemos regresar. También podemos bajar y también podemos avanzar. Esta es la escritura o el movimiento hecho por un diestro, porque claro, si esto fuera con la mano izquierda, el trazo de avanza de un diestro se convierte en el regresa de un zurdo. Y el trazo de regresa de un zurdo, de regresa de un diestro, para un zurdo se convierte en avanza. Entonces, para nosotros, visto desde la perspectiva del diestro, vamos a tener subes, regresas, bajas y avanzas. Bueno, pues cada uno de estos trazos, cada uno de estos sentidos, cada una de estas dos direcciones que sería la dirección vertical y la dirección horizontal, que nos sitúa en un espacio-tiempo, en realidad están asociados a elementos. Estos son elementos, por eso he puesto estos colorcitos. O sea, la intención de poner estos colores no es trivial. Es decir, el color sube para nosotros también va a representar la tierra. El color azul, que son los trazos que regresan, para nosotros va a representar el agua. Y los trazos que bajan va a representar el fuego. Ya tenemos una energía que cogemos del universo, que son los subes, esa es la tierra que cogemos. Una energía que integramos, que la introducimos. Una energía que colocamos, ordenamos. Es decir, se dispone esa energía para algo. ¿Y ese para algo qué es? El aire. Es decir, transmito aire, transmito al medio, devuelvo al medio la energía que he cogido. Entonces, al final, aquí aparece un ser vivo, aparece una entidad viva. Tomo la energía, introduzco la energía, la identifico, la coloco y la devuelvo. Los trazos que suben se dice que es tierra porque va a lo tangible, a lo físico. Los trazos de agua se dice que es agua porque va a lo emocional. Los trazos de fuego también tienen que ver con la intuición, pero en definitiva se trata de una energía que tiene una fuerza, que organiza la fuerza y que dispone esa fuerza. Y los trazos de aire es el conocimiento, la información, que es devuelta al medio para que el ciclo nunca acabe. Pero además, cada uno de estas direcciones tiene subsentidos. Es decir, los sentidos además tienen la posibilidad de que este trazo que sube tenga la intención de avanzar, o que este trazo que sube tenga la intención de regresar. Subes centrados, subes que avanzan, subes que regresan. Sube centrado, sube con la intención, el apellido de avanzar, o el sube con la intención de regresar, o el sube con la intención de avanzar. Bueno, pues esto mismo ocurre con los trazos que regresan con la intención de subir, regresan con la intención de bajar. Los trazos que bajan pueden bajar con la intención de regresar o con la intención de avanzar. Y los trazos que avanzan pueden avanzar con la intención de bajar o pueden avanzar con la intención de subir. Y si contamos 3 trazos en las partes que suben del tierra, 3 de agua, 3 de fuego y 3 de aire, tenemos 12 trazos. Pero hay un 13º trazo. Voy a coger otro roto, que llamamos el punto de parada. El 13º trazo es el punto en el que yo decido cuál de estos 12 trazos quiero elegir. Por ejemplo, si yo
escribo una L, he decidido que cada punto sigue una geometría, pero yo pudiera elegir en este punto entrar. Entonces, esta L se convertiría en algo así. Una B. Parecería una B, pero a lo mejor es también un defecto, un problema, una tensión. O que a mí me gusta hacer las L's así. O que me gusta hacer las L's así. O pudiéramos tener una L que voy a representar de otra manera. En el representación de la L en la subida se aleje del eje y luego regrese, con lo cual esta L es un poquito más ancha por arriba que esta otra L. Entonces yo he decidido en este punto, en lugar de subir para luego regresar, he decidido avanzar. Bueno, pues ese punto, el 13º trazo, de ahí emerge todo. Si tenemos 4 elementos, serían los 4 deditos, ¿verdad? Representarían cada uno de los elementos, y el 5.º elemento, el éter, conecta con cada uno de los otros 4 elementos. Del éter salen todo. Wow. Esto era una entrevista sobre caligrafía, no sobre metafísica pura. Bueno, al final todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. Pero además tenemos que añadir que estos trazos no siempre están hechos en el mismo lugar donde escribimos, sino que puede ser que los escribamos por arriba con las L's o por abajo con las F's, entonces no significan lo mismo si están arriba o si están abajo, o sea que imagínate cómo se multiplican las posibilidades de significados de la escritura. A eso se le llama las zonas del papel o los diferentes, las 12 posiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo, en general, tú piensas una cosa, cuando eres pequeñito, cuando eres pequeñita, y papá o mamá ha colocado unos juguetes en una altura a la que tú no puedes acceder, por ejemplo, pues en una estantería, lo que es el bebé, que gatea, que todavía ni siquiera camina, está, bueno, pues ordenando la información del espacio que habita y en este caso, claro, lo que no alcanza pide ayuda a papá. Entonces ahí tenemos que lo ideal, es decir, lo que está más arriba, lo que no puedo alcanzar, tengo que buscar a alguien, que en este caso es papá o mamá, me lo trae. Por lo tanto, la zona que vamos a llamar superior, zona superior, es el ideal dentro de la escritura. Claro, lo que yo domino, es decir, cuando estoy gateando por el suelo, y ahí no le voy a pedir ayuda a mamá, porque yo lo puedo coger, lo puedo manejar, lo puedo, pues eso, lo puedo utilizar sin pedir ayuda de terceros. Y en este mundo, en el mundo más, en este caso opuesto al ideal, estaría el mundo de lo físico. Como contraposición al ideal, tengo el mundo del dominio. Esto es lo que yo domino. Y entre medias del cielo, o del ideal, y entre medias del ideal y de lo que yo domino, tengo lo emocional. Es decir, tengo el pensamiento, el ideal, la emoción y lo orgánico y lo físico. Si yo me muevo, por ejemplo, para crear una letrita como la F recoge la información que está en el ideal. La F sería quizá la letra más que contiene más, ¿no? Sí. Más información, porque es la que va hacia arriba, pasa por el medio, bueno, claro, todas pasan por el medio, ¿no? Sí. Hay letras que floten, pero y pasa por abajo, ¿no? Sí. Porque las otras o están arriba o están abajo o están en medio. Sí, es curioso, sí. Mira, se me acaba de ocurrir. Sí. No, de hecho es la F, por ejemplo, esta que utilizamos, o la F francesa, ¿vale? La F francesa, la llamamos francesa porque, digamos, en Francia bueno, también en España se enseñaba en el sistema educativo. La F francesa es la única, igual que la F normal o corriente, que trabaja con la zona superior, la zona media y la zona... Fíjate que en el fondo, cuando yo soy capaz de conectar el mundo superior, el mundo inferior y el mundo de lo cotidiano donde yo me manejo, en realidad en el fondo soy capaz de integrar información. Claro. Si yo me moviera, piensa por ejemplo una escritura que solo me moviera en la zona media, en el emocional. Por ejemplo, las personas que en su escritura utilizan las mayúsculas. Hay escrituras en las que la persona ha decidido, pues por conveniencia a lo mejor a la hora de rellenar algún papelito, que se le entienda, y dice, bueno, a mí para que se me entienda
yo escribo en mayúsculas, entonces escribe, pues, porque así se me entiende muy bien. Pero podrías entender, tú entiendes que eso es la parte media, la La parte emocional, media. pero podrías entender que está cogiendo la parte emocional y la parte ideal. ¿Por qué entiendes que solamente está cogiendo la parte del medio? Podría ser que Alice llegara hasta arriba. Pero a lo mejor esta es un poquito más. Yo aquí tengo una diferencia entre la vocal y la parte superior. Sin embargo, entre Si no la hay, la A, la L, la I, la entendemos S, que la todo H, está en el todo, medio. todo está al mismo tamaño. A ver, puede ser este tamaño aquí para que se vea grande, podría ser más pequeñito, Ujú. pero al utilizar mayúsculas y minúsculas hay letras que van a la zona superior, Ujú. hay letras que se quedan en la zona media, Ujú. incluso aquí no hay ninguna que toque la parte inferior, pero si escribiera, por ejemplo, la palabra lago, bueno, otra palabra conocida. Juanjo. ¡Wow! ¿Quién será? Aquí hay una zona media, hay una zona superior y hay una zona Ah, pues mira, inferior. esa J, las mayúsculas también van arriba y abajo, claro. De ahí la importancia de las mayúsculas, Sí. que se tienden mucho a desaparecer, ¿no? Se tiende mucho a escribir que como sin mayúsculas, O a así todo. simplificarlas. O a simplificarlas. Simplificarlas. O sea, la escritura en realidad recoge el arte de expresar. Y entonces, si yo voy a lo práctico, claro, dejo al final algo que podría tener una cierta belleza, un cierto movimiento, pues lo resumo en algo como, bueno, y si encima separo las letritas, pues, bueno, Pero se podría decir que esas mayúsculas así son como muy cargadas, ¿no? Muy ornamentadas, muy churriguerescas, ¿no? las hay peores, ¿eh? Bueno, digamos que lo que buscamos en el fondo es disfrutar, es que haya un fluir, que haya un soltar. Y al soltar mi mano también puedo soltar un poco el trazo. Estos trazos que decíamos antes que subían, que bajaban, que regresaban, en la medida en la que yo tengo esa libertad, también en esa medida puedo experimentar la energía de la tierra, la energía del agua, la energía del fuego, el aire. O sea, no me quedo solamente en un elemento. Si yo solamente estoy trabajando con trazos que bajan, pues al final estoy en una acción muscular que es bajar, bajar. O lo que para nosotros sería la energía del fuego. El fuego es interesante, pero también es interesante la tierra en el superior, que es el mundo de la filosofía. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento ideal, claro, en el niño es coger un juguete, pero cuando el niño crece, el ideal a lo mejor es la filosofía, incluso la espiritualidad. O el amor. O el amor. Y en el condicional, en la zona, digamos, en las que nos manejamos más habitualmente, claro, lo que estamos es entendiendo que hay una relación con el otro, por eso yo le digo a los chicos que las letras se cogen de la mano. Claro, si yo separo las letritas, estoy desconectando una letra de la otra. Pero si yo las uno, si yo uno la información de esta letrita con su energía, con la información de esta letrita con su energía, con la información de esta letrita, y así sucesivamente, lo que hago es bailo. Es más, te diría que esto es como una kata, no sé si has hecho alguna vez artes marciales, tipo karate, aikido, taekwondo, pues se habla de katas. Y la kata es un Bueno, movimiento. tai chi. Tai chi Sí, también hay, sí. sí. Hay movimientos, y en Sí, esos que movimientos. empiezan y acaban. Eso es. Mm. Entonces aquí realmente yo ahora no estaría viendo la palabra Juanjo, estaría viendo un movimiento de una manita que sube, baja, se mueve, que decide parar en algunos momentos, que decide avanzar en otros momentos, que decide regresar. Es decir, hay un juego, movimiento. Si esto luego lo traduzco, además me sirve para escribir mi nombre en concreto, o para escribir tu nombre, o para comunicar un mensaje de ayuda, de cariño, de auxilio, o simplemente contar una aventura, contar una historia. Pues al final lo que estoy es empleando esos 12 movimientos más uno, que es el punto de parada en el que yo me encuentro en cada instante, para expresar, para relacionarme con este entorno, en este universo. En otros universos no sé cómo funcionará, también te digo. En este, de momento, En el fondo se trata de disfrutar haciendo lo que haces, ¿no? más Una bien. cosa que hemos perdido en la civilización occidental, y es que todo se hace por obligación, ¿no? Todo Sí. se hace porque hay que hacerlo rápido,
y ahorrando energía. Entonces es como que es un ejemplo de que hay que volver a disfrutar haciendo las cosas. Uf, imagínate lo que es ir al cole, te ponen deberes, tienes que hacer los deberes, al día siguiente otra vez cole. ¿Cuál es el tiempo que dedicas a disfrutar de lo que te enseñan en el cole? Disfrutar lo que te enseñan en el cole, ¿qué es eso? Es una locura, ¿verdad? ¡Qué Pues locura! ¿Cómo sí. voy a disfrutar y encima aprender? Yo no recuerdo que disfrutara en el cole. Era como que había que ir y memorizar y aprobar los exámenes, Ya. pero no lo recuerdo como un disfrute. ¿Qué pasaría si de repente alguien te dijera, oye, es posible aprender y disfrutar? Ah, no, seguro, me lo creo, ¿Sí? pero no tan fácil de conseguir, ¿no? A ver, para mí la escritura, aparte de ser un elemento de comunicación, aparte de ser un elemento incluso de meditar y de transformar conducta y de mejorar en la vida, también es una forma de interaccionar con el entorno. Cuando decía antes, ¿no?, de que tomo la energía, introduzco la energía, ordeno la energía y la devuelvo, si yo soy capaz de hacer eso en mi sistema, en mi entidad, en lo que soy yo, y otro sabe hacer lo mismo, al final, ¿qué ocurre? Que Juanjo, lo voy a hacer de otra manera, ¿vale, Alice? Pone Alice, pero pone en espejo, Al revés. al revés. Pero yo podría decir, pues mira, ya que estoy aquí, puedo enlazar la información de Juanjo con la información de Alice. O puedo enlazar la información de Alice con la de Juanjo. O puedo realmente ordenar la información como energía que va del universo hacia la persona y de la persona hacia el universo. Eso es como un mandala. Es un mandala. Es un mandala. Es un mandala, es un mandala. Mira, te voy a proponer que me expliques todos los trazos. Todos. Son 12 solo, como los apóstoles. Bueno. Entonces, como no tenemos todo el día, bueno, lo tenemos, pero no tenemos todo el día para esto, te voy a cronometrar. Pero no porque lo hagas deprisa, sino porque así nos aseguramos que no vamos a tardar a dedicar 1 hora para cada trazo, porque claro, sería un curso muy largo. Entonces, ¿te parece que te dé 3 minutitos por trazo? Venga. Yo voy a poner el reloj y cuando suene la alarma, pues tú vas terminando. Tampoco hace falta que te pares. Mira, Vale. te los tengo como los tengo anotados, te voy diciendo. ¿Te Venga, parece? vale. ¿Subir recto o subir centrado? Vale, subir centrado. Subir centrado son los trazos que suben, ¿vale? Tiene nombre esta función. La función sube centrado se llama adquisición. Adquisición. La adquisición, por ejemplo, dentro de las letras lo podemos tener, si empezamos por el abecedario, en la letra A, en la vocal U, en la vocal I, es decir, es lo que sube. También podríamos tenerlo en la D, en la T, es decir, hay muchas letritas, ¿vale?, que tienen la acción de subir. A veces la acción de subir queda en la zona media y a veces la acción de subir, por ejemplo, si la D estuviera a continuación de las vocales, estaría en la zona superior. Adquirir es tomar energía del medio. Entonces, el acto de adquirir algo, de tomar algo, tiene en sí mismo un objetivo, es coger la energía. No, aquí no hay intención de subo para luego avanzar, subo para regresar. Aquí es subo centrado, subo con la intención de que eso que necesito de manera intrínseca, yo lo recojo para mí, para mi existencia. Imagínate cuando vas por el campo y ves pues un frutal, un manzano, y dices, hay una manzana, cojo esa manzana y me alimento de esa manzana. En ese momento, bueno, pues no me paro a pensar si me voy a envenenar o si tiene tantas calorías o qué voy a hacer con esa manzana el día de mañana. No, es cojo la manzana
y me la como. Es decir, cojo información. Claro, esa información en este caso es nutricional, pero podría ser información de datos, de conocimiento. Muchas veces, O sea, ¿está relacionado con el sistema nutritivo? sí, ¿Con el aparato digestivo? más que con Con- el aparato digestivo está relacionado con tomar energía del medio. Tiene que ver con la boca también. Bueno, también tomamos energía respirando, ¿no? También, Con la boca, también. O sea, todo lo que sea introducir una energía del medio con un objetivo en este caso, per se, es decir, por sí mismo, no tiene intención, es tomo alimento para estar fuerte o tomo alimento simplemente para vivir. Tomo información del medio, conocimiento, porque siento que necesito datos. Luego ya haré cosas con esos datos. Pero el subcentrado, ese trazo, lo que me permite es realmente nutrirme. O sea, una persona que no tenga ese trazo o lo haga corto, por ejemplo, es que le faltará nutrición. No Eso se está es. alimentando bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es. O tiene lo que llamamos la función cambiada. Es decir, si yo, por ejemplo, hemos dicho antes que la U, porque para. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es parar. Y gracias a parar, tengo ese milisegundo de paro, cojo lo que necesito y me lo incorporo. Bien. Si en lugar de hacer esa U, yo lo que hiciera, por ejemplo, es una U en la que no hay parada, o una U en la que lo que hay es una vuelta, el trazo subcentrado, adquirir, desaparece y lo que hay en su lugar es superación, esfuerzo o analizar la información. Aquí estaría pensando en cuántas calorías tiene la manzana que me voy a comer, No en comérmela. no comérmela. Bien, bien, bien. Buen principio. Primero hay que alimentarse. Hay que alimentarse bien. Podemos Venga. seguir con Sí. el subir con la idea de ir hacia la izquierda o también llamado sube regresando. Venga. El sube regresando, el simbolito que le ponemos normalmente es como un circulito y en este caso un palito que tiene la intención de ir hacia la izquierda. Sube para luego regresar, pensando que lo estamos haciendo con la mano derecha. La función neurofisiológica asociada a este trazo que sube para regresar es la observación. Es decir, en este caso yo cojo una energía, porque todos los trazos que suben es tomar energía, pero aquí la intención es ir hacia mí, ir hacia la persona, es decir, tiene la intención de cojo información del medio con la intención de luego hacer algo con eso. Aquí sí hay intención. Por ejemplo, si en la escritura representáramos la letra E, o la letra, por ejemplo, B, o la letra L, aquí el sube regresando estaríamos hablando de la zona media, y aquí el sube regresando estaríamos hablando de la zona superior. Sube regresando en la parte superior. Lo que me está diciendo aquí es que yo cojo información con la intención de hacer algo con ello, es decir, de analizar. Observar lo que ocurre a mi alrededor significa prevenir. Claro, yo tengo que ser capaz de analizar información que está ahí para hacer luego algo con ello con la intención de no meter la pata o de percibir. Imagínate un detector de humos. Un detector de humos, ¿qué es lo que hace? Percibe cuando hay, en este caso, por ejemplo, monóxido de carbono o un exceso de dióxido de carbono o ácido de algún tipo para prevenir una posible intoxicación. Bueno, pues en la vida yo necesito analizar información y luego filtraré lo que quiero de lo que no quiero. Que eso también es un trazo, en este caso, que tiene que ver con los intestinos. Y muchas veces es curioso porque los intestinos tienen también, dentro de la medicina que llamamos en medicina oriental, el intestino es el segundo cerebro, porque tiene la producción también de serotonina y tiene neurotransmisores, tiene neuronas, tiene una función también de filtrar, coger lo que necesita el nutriente, en este caso el ser vivo, y desechar aquello que no necesita. Con lo cual, reconocer, observar lo que necesito de lo que no necesito es una función asociada al sube regresando. Cuando hablamos de un exceso de sube regresando, por ejemplo, si escribiéramos la palabra mamá de esta forma. O sea, es exagerado, ¿verdad? Porque uno puede decir, claro, cuanto más observe, mejor, ¿no? Porque de alguna manera eso me va a servir pues para prevenirme más. Claro, pero tiene un límite. Porque si observas o te pasas en la función de observación, se llama hipertrazo.
hipertrazo en observación. Y eso, la consecuencia es que no puedes dejar de analizar. Incluso cuando vemos en los niños que la I tiene, en lugar de un puntito, tiene un globito, ¿no? Yo le digo a los niños, bueno, pues en el fondo esto es como si colocáramos aquí una cuerdecita y el globito te llevara, porque aparte de la función de análisis y observación, aparecería otra función que luego veremos. Es decir, estoy todo el rato en un exceso de información. Muy bien. Subir con la idea de ir hacia la derecha o sube avanzando. El sube avanzando, le ponemos este simbolito, es un circulito con un palito que va con la intención de ir avanzando, es decir, sube para luego ir hacia la derecha o avanzar, es la superación o el esfuerzo autosuperativo. Vamos a ponerle mejor autosuperación. Autosuperar. Lo que necesita el ser humano para poder lograr objetivos en la vida es saber, yo a veces comento este trazo como las escaleras, ¿vale? Cuando vamos subiendo peldaños en las escaleras. Es decir, cada peldaño que subes, ¿vale? Es un pasito más hacia adelante, pero es un pasito más para sedimentar cosas que ya traemos. Es decir, subir para luego ir hacia los otros es que el conocimiento que yo coja, que no tengo, tiene como objetivo los otros. Y al final eso a mí me hace superarme. En la escritura, ese trazo, por ejemplo, aparece en dos zonas fundamentalmente. En la zona inferior, que es lo que llamamos jambas, o que es el movimiento de la parte inferior, representado con la G, con la J, con la Y, con la F, o a veces con esta Z. Este tracito representa el esfuerzo autosuperativo. Si hablamos de que el esfuerzo autosuperativo también es un movimiento que va más a lo físico, a diferencia del sube regresando que va más a lo intelectual, en la parte física, un trazo físico, lo que implicaría, es decir, esta zona es la zona más física, que este trazo va a tener que ver con el sistema óseo. Dentro del cuerpo puede tener que ver con los huesos. ¿Por qué? Porque la energía, digamos, de sedimentar pues el silicio, el calcio, es decir, de que yo acumule la fuerza o el material sólido para que yo pueda caminar, representado en un oligoelemento como puede ser el calcio, también tiene su representación en las rodillas dentro del cuerpo. Antes decíamos el sube regresando, intestinos. Bueno, pues el sube para avanzar, las rodillas. También tiene que ver toda esta zona con las articulaciones. Pero lo interesante es que en la zona media también están las Ns, las Ns, las ñes, o por ejemplo voy a poner aquí abajo, las Hs, también las K, la K que llamamos la K inglesa. Este movimiento, lo voy a representar aquí en rojo, es esta zona, sube para avanzar. Lo que busca el sube para avanzar es en la zona, en este caso, en lugar de ser en la zona, digamos, inferior, está en la zona media, es que la información que yo he ido recogiendo me sirva también para mostrarme a los otros, es decir, para que los otros también avancen y se superen. Es una superación mía, combina a que el otro también se supere. Y además este trazo es fundamental a la hora de enlazar. Cuando yo enlazo, por ejemplo, la M, que ya tiene ese sube centrado, sube para avanzar, con otra letrita, este trazo de aquí también es un sube con la intención de luego ir hacia adelante. De darle la mano al otro. Claro. ¿Ves? El esfuerzo en común, una especie de comunal o esfuerzo, digamos, de desarrollo, lo que busca es que crezcamos todos. Pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, en las jambas de gente que no las hace, que hace sencillamente un palo que baja? Le falta, porque en la H no te puedes evitar el sube para regresar, pero en una G o en una J o en una Y sí hay muchísima gente. ¿Qué pasaría con esas personas? Pues ¿No tienen autosuperación? Pues si hemos dicho que aquí tenemos un esfuerzo, yo dejo de actuar en ese esfuerzo, con lo cual dejo de sedimentar una energía para algo. Entonces lo que aparece es desidia. O el exceso de control, porque cuando yo cambio, imagínate que este trazo, que es un baja centrado, ¿vale? Sustituye al baja para regresar, con lo cual evito que el sube para avanzar aparezca. Claro, lo que estoy es
intrazando, es decir, creando trazos que no existen, o escribiendo trazos que necesitaría que existieran, con lo cual esa función no aparece. Entonces, si no aparece, no tengo necesidad. Si hubiera en este caso problemas de rodillas en algún momento, o hubiera problemas, por ejemplo, de cansancio, claro, es como el esfuerzo que yo necesitaría utilizar para conseguir algo, al dejarlo de utilizar, en la vida también aparecería. O un exceso, por ejemplo, de control y de orden, si aparece mucho baja centrado. Muy bien. Vamos a bajar ahora. ¿Bajar recto o bajar centrado? Los trazos que bajan, decimos que son trazos de fuego, ¿vale? Es decir, el baja centrado, ¿cuál es el objetivo? Cuando uno ordena la información, dice, esto es así, además marcial, ¿no? Eso suena... Sí, así, sí, orden, mando, dirección, control, orden, control. Yo no tengo bajos centrados. Pues el baja centrado es un trazo que aparece, por ejemplo, en la zona media, aparecería en letritas como la M, la N, la ñ, ¿vale? Y también en la H, la K, es decir, es este trazo, ¿vale? Baja y para, porque es importante que haya una parada al final del trazo. Entonces, es el orden que a mí me da, por ejemplo, en la zona media, claro, es un orden emocional. Cuando uno está, vamos a decir, en una actitud o en un estado un poco de, pues de duda, de no sé qué ha pasado con fulanito, menganito. Claro, a veces ¿qué ocurre? Que si unas veces la M va para un lado, el baja centrado, y otras veces va para otro lado, y otras veces ya empezamos a tener desorden, dirección, falta de dirección. Y eso emocionalmente se va a notar. Igual que, por ejemplo, cuando hay un exceso de orden, imagínate que alguien llegara a escribir con un exceso de baja centrado. Por ejemplo, describiendo la palabra mamá. Aquí tenemos mucho baja centrado. Claro, el exceso de orden, si el baja centrado es orden y control, si tenemos un exceso nos podemos convertir en demasiado rígidos, demasiado exigentes, incluso un poquitín dictadores. Pero solo un poquitín. Un poquitín o un un poquitín poquitón. mucho. Es decir, el exceso de baja centrado al final lo que crea es rigidez y exigencia. Puede servir muy bien para dirigir una empresa, porque sabes que todo va a funcionar fenomenal, pero a la hora de adaptarte a ciertas circunstancias... ¿Y a nivel de salud? ¿A qué órganos afectaría? Pues a nivel de salud... Esa rigidez. La rigidez podría provocar que en la zona inferior, por ejemplo, voy a escribir la palabra mamá como debería de ser, ¿vale? Ves que aquí hay como una curvita en la parte inferior. Todo el rato estamos hablando de que tiene que haber curvitas también. Como no aparece curvitas y esta curvita en la zona inferior tiene que ver con la zona de los riñones, con la zona de las caderas, es decir, el adaptarme a una situación significa que tener cadera, ¿no? Si no hay, pues toda la zona que tiene que ver con los riñones, con la cadera, va a haber una rigidez. O sea, lo que hay realmente, lo que representa la escritura no es la culpable, la letra, evidentemente. Nos está diciendo que hay una persona con una rigidez y no siente que pueda flexibilizar los trazos. Entonces al final acabamos siendo un poco marciales. Claro, si yo robots en mi exceso robots, ¿no? Que vamos así sin flexibilidad. Claro, pero es que a nivel físico, si hay un problema de flexibilidad, puede haber un cólico nefrítico. ¿Qué dices? ¿Y qué tiene que ver? Porque aquí filtramos. Y si el riñón no funciona, no filtra bien. Chachán. Muy bien. ¿Bajar con la idea de ir hacia la derecha o bajar avanzando? Baja avanzando. El baja avanzando representamos un circulito y un palito a la izquierda para ver que luego lo que va a hacer es avanzar. El baja para luego avanzar tendría que ver algo así como la energía que está a disposición de los otros. Por lo tanto, es un trazo que almacena. Por un lado tiene la función de almacenar, porque depositamos una energía con un objetivo, pues el otro tenemos que alimentarle. El hígado tiene que ver mucho con este trazo. Pero también representa la capacidad de razonar y de memorizar. Es decir, cuando hablamos del razonamiento, pero con la idea de
con lo que he cogido, esa energía que yo he cogido, voy a organizarla, voy a clasificarla y con ella voy a elaborar. Bueno, pues si yo tengo una disposición, por ejemplo, de esa energía, en la L, en lo que llamamos como la espalda de la L, aparecería en la zona superior, ¿vale? Fundamentalmente. Pero si nos vamos a la zona media, los óvalos, todos los óvalos tienen ese baja para avanzar. Y además ese baja para avanzar tiene que ser tendente a largo, no corto. Fíjate, en muchas escrituras de niños aparece la A de esta manera. Este trazo se hace muy cortito. Con lo cual yo le digo a los nenes, es como si te aplastaran la cabeza. Es que tiene que ver también con la seguridad mental. La seguridad. Porque la seguridad lo que me da es, claro, me da pose, me da ser capaz de disponer de esa información para resolver un problema en un momento determinado. Pero si el óvalo se hace achatadito, es decir, lo que tenemos es la sensación de que algo no está funcionando bien. O dicho de otra forma, es el niño que se pasa muchas horas estudiando, pero al final, aunque se lo sepa, su sensación no es de seguridad mental, es de, ay, no me lo sé, me lo tengo que estudiar otra vez, pregúntamelo otra vez, mamá, que es que no me lo sé. Pero si ya te lo sabes y me lo acabas de decir, ya, pero la sensación de seguridad no la tiene. Porque no ha dispuesto ese trazo, no es lo suficientemente largo como para confirmar que esa información la tengo a disposición de los otros. O, por ejemplo, si ese movimiento, en lugar de aparecer como con una fuerza, es decir, con un cierto grosor, apareciera muy finito, muy suavecito, muy finito, es decir, casi en comparación, por ejemplo, con la zona inferior, hablaríamos de un tema de grosor, lo que estaríamos diciendo es que la persona, en lugar de dedicar el tiempo suficiente para almacenar los datos, lo hace tan rápido que no le da tiempo. Entonces, la memoria de la información se pierde. Muchas veces el cansancio mental provoca esto, aparte de la tensión y demás, pero es una forma muy sencillita. ¿También la memoria has dicho? Sí, memoria. ¿Y a nivel de salud? A nivel de salud tendría que ver con la espalda. Toda la zona de la espalda, sí, tendría que ver con la espalda, tendría que ver con las piernas, tendría que ver con la columna vertebral en sus diferentes fases. Incluso, si analizáramos a nivel de grafología, cuando hay cortes, tendría que ver con traumas que a veces las personas vivimos, sobre todo en la época, dependiendo en qué zona se encuentre, que han quedado ahí un poco no resueltos. Bueno, pues eso crea un bloqueo energético. A ver, es cuestión de ver escrituras de personas que tengan siempre un corte en esa zona y ver, preguntarles qué ha ocurrido en una determinada edad de sus vidas o época de sus vidas. ¿Bajar con la idea de ir hacia a la izquierda o baja regresando? El baja regresando lo representamos con un circulito y un palito, en este caso a la derecha, que lo que describe es la intención de ir hacia la izquierda, ¿vale? Baja para luego regresar. Este trazo tiene que ver con la capacidad de poner límites. Le llamamos la defensa. ¿Qué significa la defensa? Si suponemos que esto es una célula necesita membrana celular, porque eso lo diferencia de otras células. Si una célula es tan generosa que no quiere tener membrana celular y solo núcleo, desaparece. Por lo tanto, la defensa es necesaria. Se la comen. Se la comen. Por lo tanto, la defensa que es necesaria en la escritura aparece en trazos como la G, la J, es decir, es este trazo. La Y, la F o la Z, si la Z es este movimiento, ¿vale? Entonces lo que te está diciendo, sobre todo cuando se hace rectito, ordenado, si la G o el movimiento, digamos, de baja regresando se desplaza del eje, que a veces ocurre, se desplaza así, un poquito, lo que está ocurriendo es que la defensa se desplaza del momento en el que yo me tengo que defender. Imagínate una situación en la que me tengo que enfrentar a alguien que quiere agredirme, o alguien que me está agrediendo, a lo mejor no físicamente, pero sí en cuanto a su energía. A lo mejor no me puedo enfrentar a esa persona. Entonces, como esa rabia ya se ha activado, esa necesidad de defenderme se ha activado, a lo mejor la va a pagar otro en otro momento y en un lugar que no es el adecuado. Es decir, se dice que la defensa se desfasa del momento en el que tendría que defender. Es el niño que no se enfrenta en el cole, por ejemplo, al que le está haciendo bullying o le está presionando, pero llega a casa y le monta un pollo a mamá.
Entonces, la defensa Se es desahoga necesaria. con otro. Se desahoga. Pero además eso, así a vista se ve como muy invasivo, ¿no? Está Y- invadiendo el terreno de otra letra. Claro, además es eso, es decir, lo que provoca es el sistema defensivo es que yo utilizo la defensa del otro para yo cubrirme, en lugar de ser autónomo en mi defensa. No deja de ser Y a eso, ¿no? nivel de salud. un A nivel de poquito. salud, toda la parte del baja regresando se refiere a la cabeza, a la parte de la cabeza fundamentalmente, incluso las mandíbulas. Claro, cuando uno se defiende, muerde. Cuando uno ataca, golpea hasta con la cabeza. Entonces, si ese sistema está mal ordenado, por ejemplo, hay muchos casos de niños con problemas de caries, claro que en el fondo es rabia. Se dice que además la rabia acidifica y que, en fin, hay más cuestiones, pero realmente toda la parte de la rabia que yo me trago tiene que ir a algún sitio. Entonces el cuerpo pues la va a desarrollar en la parte que le Me toca la en este trago caso. yo. Me la trago. Ey, hemos acabado antes de los 3 minutos esta vez. Vamos mejorando. ¿Sí? Iba a sonar y ya hemos terminado. Bueno, has terminado. Vamos a cambiar ya de sentido, ir hacia la izquierda o regresar centrado. Regresa centrado. Lo representamos con un circulito y un palito en la mitad. Lo que te está diciendo es que el trazo tiene solamente la intención de regresar, ni de bajar ni de subir, regresar. Regresa centrado. Para nosotros ese trazo va a representar la función neurofisiológica de seleccionar, la selección. Claro, pero seleccionar entendiendo que tengo que identificar lo que yo quiero de lo que no quiero, lo que me gusta de lo que no me gusta. Claro, saber identificar algo significa también saber expulsar de mi vida algo que yo no quiero. Pero si yo no sé identificar, al final acabo dando vueltas. Saber decir no. Saber decir no a veces también. En la escritura, por ejemplo, en la escritura vamos a llamarla oficial, cuando hablamos de las O's hacemos una vueltecita. Es lo que se nos enseña. O en las B's hacemos unas vueltecitas, o en la V, vueltecita, o en la W. Es decir, estos giros, dices, bueno, pues está bien. Queda bonitos. Bien, quedan bonitos. Bueno, pues en el modelo que nosotros empleamos, dentro de la grafología racional, sustituimos este movimiento circular, que sería un regresa para bajar, que luego veremos, por un regresa centrado. Una O con un regresa centrado, una V con un regresa centrado y una W con un regresa centrado. Es decir, es un trazo que entra y para. Y al parar, yo soy capaz de parar. Es decir, le digo a mi mente, el acto de parar está diciéndole al mundo que yo soy capaz de decidir cuándo quiero avanzar y cuándo quiero parar. Y al parar, soy capaz de decidir esto sí lo quiero y esto no lo quiero. Pero aquí yo no puedo parar. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la autoestima, cuando hablamos de el autovalor, cuando hablamos de el amor propio, tiene que ver como yo me identifico con esto y no me identifico con lo otro. Es decir, sé lo que quiero. Entre el helado de fresa, vainilla, nata y chocolate, ¿cuál quieres? Pues aquí estaríamos pensando en, ay, es que todos me gustan. Al final compras el de vainilla. Cuando ya estás pagando, estás saliendo y dices, ay, el de chocolate. Pero este no, este dice, hoy quiero de fresa. Mañana ya veremos. Pero hoy sí sé lo que quiero. Por lo tanto, me identifico y me desidentifico. Es un trazo que cuando hay personas con depresión, con rayadura mental, es fundamental que aparezca ese trazo. Es más, en la escritura polaca, curiosamente, se enseña este movimiento. En lugar de los circulitos que nosotros empleamos, Solo en la polaca. que tú ya lo hayas visto. Que yo haya visto en la polaca. Es curioso, analizando escrituras de... Habrá más, pero yo me resultó curioso. Además digo, qué curioso, también hay un talante de la energía, ¿no? En fin, bueno, es un mundo. A nivel de salud, A nivel de salud tiene que ver con la parte, sobre todo, de las gónadas, ginecológica. Sí, toda la zona, digamos. ¿Por qué? Porque, claro, ahí hay una identidad. Si yo me identifico con una energía o con otra, bueno, pues también tendría que ver con pues eso. Muchas veces también en la energía del regreso centrado... quizá la gente que no tenga clara su identidad sexual se puede dedicar a hacer regresas centrados, a ver si se aclara. ¿También? No sé, se me ocurre. ¿No? Hablando Podría. de las gónadas y todo esto. Hombre, es una manera de aclararse, digo yo. También se podrían aclarar así, pero bueno, en fin, todo esto es un mundo, ¿eh?
Ay, tengo el principio aquí. Ir hacia la izquierda con la idea de bajar o regresar bajando. El trazo que regresa para bajar lo representaríamos con un circulito y un palito en la parte de arriba, como para indicar que luego lo que quiere es bajar. Es decir, baja para luego regresar. El baja para regresar, todos los regresas son todos los regresas tienen que ver con el agua, y el agua es algo emocional. Pero aquí también tiene que ver con las transformaciones. Y aquí estamos hablando de la transformación, cuando yo cojo la energía, a nivel mental. Tendría que ver con la deliberación. La deliberación o la reflexión, tal vez podríamos decir. Reflexión. En la reflexión yo lo que hago es cojo una información, una energía, la introduzco con el objetivo de luego colocarla, que es el baja. Es que los bajas tienen el apellido, en este caso, regresa para bajar. Es que lo he compuesto mal, perdona. Es baja para regresar, es regresa para bajar. Para bajar. Vale. ¿Estás cansado ya, Juanjo? Estoy cansado. Es un poquito. Regresa y luego baja. Son muchas horas ya. Un montón. Regresa con la intención de bajar. Entonces, como el apellido es bajar, lo que yo hago es entro hacia mí, pero con la idea final de colocar toda esa información. Vale, el regresa para bajar estaría en la zona de los óvalos, la parte de arriba, ¿vale? Todos los óvalos, tanto las A's, las O's, la parte de arriba, las C's, las D's, o sea, lo que representarían los óvalos. Y también en la zona superior, por ejemplo, la E también estaría, ¿vale? Las L's, las B's, las H's, las K's, las F's, en la zona superior. El regresa para bajar en la zona superior significaría el ideal, la filosofía, el cambio, el pensamiento, y en la zona inferior es la capacidad de manipular información para yo manejarme en lo cotidiano. Entonces es alguien creativo en el mundo, pues yo qué sé, de cómo hacer un cocido con 4 cositas. Y aquí estaríamos hablando de la filosofía. El mundo de la filosofía tiene que ver con digerir la información a un nivel más mental, y aquí sería un nivel más de lo cotidiano. Por eso una persona que no tenga aquí trazo, es decir, que elimine el trazo de la zona media, por ejemplo, imagínate que alguien que hiciera el movimiento de la A de esta forma, en pico. Claro, podría ser que incluso hubiera problemas de pies. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver los pies? O, por ejemplo, que en la zona superior hay muchos picos, por ejemplo, cuando se hace, sube. Sí, yo hago las L's así bastante finas, sin ese trazo. Claro, sí. Lo que estamos sustituyendo es el sube regresando por un sube centrado, y estamos eliminando el regresa para bajar por un baja para avanzar. Entonces, esa zona es como que el procesamiento que deberíamos de ordenar, ¿no?, para adaptarnos a una situación, es decir, utilizar la creatividad en lo cotidiano, pues bueno, se sustituye por lo robótico. ¿Me estás llamando robot? Bien, venga, que ya quedan menos. Ir hacia la izquierda con la idea de subir o regresar. O sea, regresa subiendo. El regresa subiendo tendría que ver con un circulito con un palito en la parte inferior que luego lo que quiere es subir, ¿vale? Bien, pues el regresa para subir tendría que ver con las transformaciones, pero más en el orden físico, más que en el mental. Aquí, por ejemplo, también tiene que ver con todo lo que implica una transmutación. Por eso se llama este cambio este trazo, perdón, el de los cambios bioquímicos. Cambios bioquímicos. Claro, cambios bioquímicos se entiende por algo que transforma la materia física en otro tipo de materia también física. Si en el cuerpo humano tenemos, por ejemplo, el sistema glandular, que lo que hace es producir o modificar, o incluso se dice que hay autores que hablan de que las glándulas tienen la función de limpiar. Bueno, pues ese limpiar sería una transmutación de una energía hacia otra cosa, que a lo mejor es lo que necesita. Entonces, posiblemente podríamos tener que el sistema glandular o de transmutación lo que hace es cambia un espacio que estaría contaminado en un espacio que sea limpio. Es otra forma, digamos, de entenderlo. Cuando este trazo no aparece, que es lo que decíamos antes, imagínate un baja centrado. Claro, hay un problema a la hora de transmutar. También hay un problema, fíjate qué curioso, este trazo se dice que en los artistas está muy destacado. ¿Por qué? Porque cuando uno gesticula,
o cuando uno es creativo, pero una creatividad práctica, este trazo aparece. Si tú ves a una persona que es muy rígida, claro, no hay un cambio, una transmutación, ¿no? Una transformación de algo en otra cosa. Pero cuando aparece, pues se dice que es el mundo del artisteo pues es famoso porque existen gestos de este tipo, ¿no? Movimientos. Pero que si te pasas de la raya, igual si no llegas, provoca estados a veces ciclotímicos, es decir, de exagerada euforia y de caída. Claro, a veces es el excéntrico, ¿no? Pues son los grandes genios, ¿no? Genios, los excéntricos, grandes genios, gente eso con es. demasiada creatividad, quizás. Claro, en un momento dado, pero luego pasa factura. Claro, no es que sea ni bueno ni malo hacer una u otra, es entender. Y bueno, si tú dices, bueno, yo quiero ser muy creativo y tener poca estabilidad emocional. Voy a hacer Gs así, venga, cada día, 50 Gs, ¿no? Así, a ver si... ¿Podría haber un cambio? Muy bien. Sí. ¿La salud? En la salud tendría que ver con lo glandular, lo que llamamos glandular en las general, glándulas. ¿vale? Las glándulas. Muy bien. O las transformaciones bioquímicas. Incluso cuando se habla de la glándula pineal también se considera una transmutación o una transformación, o el páncreas, o las funciones propias del hígado. A ver, luego esto es más complejo, pero bueno, digamos que tiene que ver con aquello que es capaz de cambiar un estado de la materia a otro estado de la materia. Y en Transmuta. teoría para mejorar, claro, esa es la idea. Pues vámonos ya hacia la derecha, o hacia el futuro, ¿no? Vamos hacia el futuro, la derecha hacia el futuro. Ir hacia para el un futuro, diestro. digo no, ir hacia la derecha o avanza centrado. El avanza centrado se representaría por un circulito y un palito, digamos, en la mitad. Lo que representan los avanzas, en general, decíamos antes que los subes son la tierra, los regresas el agua, los bajas el fuego, y los avanzas es devolver al medio la energía, es el aire. Y en este caso, el avanza centrado también tiene que ver con la energía de liberar. Liberar. Es decir, cuando se libera una información de tipo emocional, porque además este trazo llamamos que es emocional, lo que estamos haciendo es soltar al medio, lo que sentimos. Normalmente lo vamos a ver en los finales de la escritura. Pues eso, cuando vemos el final de una A o de una E o de una O. O también cuando trazamos los trazos que atraviesan la T, o la Q, o la ñ, es decir, es soltar. Entonces, liberar y soltar para nosotros va a ser un poco lo mismo, soltar. Cuando la persona no hace ese trazo, sino lo que hace en el movimiento es una bajada, o lo corta, es decir, hace un gesto como de va a ir, pero lo para ahí, lo bloquea, o incluso hasta el punto de que a veces sí que avanza, pero al final, se llama escritura en maza, lo acaba como paralizando. Claro, es el trazo natural que sería soltar para volver a recoger, como en el tai chi, ¿no? Cuando haces ese gesto, aquí lo estás conteniendo, o sea, lo que hay es una tensión. Con lo cual, el liberar no se hace adecuadamente. Bueno, te cuento como anécdota que a veces cuando hay problemas de estreñimiento, curiosamente se puede ver aquí. Y cuando pasamos de bloquear el trazo a liberarlo, pues ese problema desaparece, puede desaparecer. Como cosa curiosa. También suena a represión, ¿no? A que te estás Sí. conteniendo, reprimiendo, ¿no? Y no, Claro. no te expresas, no te... Porque la persona tiene la sensación esa de que le están controlando, entonces quiere hacerlo todo bien. Y eso de soltarse no se deja soltar, no se deja desplegar, no deja que esa libertad que necesitamos también aparezca. Por eso cuando también hay niños que imitan la escritura del ordenador y hacen este tipo de escritura, ¿vale? Para que quede bien, como la A, tenemos un problemilla. O cuando la E también para ahí. ¿Por qué? Porque el niño está conteniendo y al final lo que tú contienes va a acabar apareciendo por otro lado. Es decir, es una forma de ver un estrés. Un estrés simplemente porque no sueltas. Igual que sería un exceso, ¿vale? Si tú tienes por demás el trazo de liberar. Por ejemplo, la escritura desligada, separada. Si yo escribo la palabra hola, pero yo digo, voy a soltar. Todo el tiempo soltar. Claro, tengo que soltar. Aquí hay un exceso de liberar. Y ese exceso de liberar a veces puede hacer que la persona pueda meter un poquito la pata según qué momentos. Entonces, claro, si tú sueltas lo que te venga en el momento que te venga, de la manera que te venga, y no tienes en cuenta al otro, pues eso también te hace no crear muchos amigos. Y sobre todo en situaciones a veces un poquito delicadas.
tener diarrea. De Pues muchos eso, tipos, una diarrea. física, mental, emocional y de muchos tipos. Sí, sí, hay diarrea de muchos tipos. Sí. La gente que no para de contarte sus problemas, por ejemplo, sin escucharte nunca tiene Eso diarrea, es, diarrea eso es, emocional. eso es, Mira que me ha eso es. pasado y no sé qué, y otra vez. Justo, y tú dices, justo. bueno, y no me ha preguntado ni cómo estoy. Eso es. ¿No? eso Por es. ejemplo. Sí, 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 tal cual. Bien. Ir hacia el futuro o hacia la derecha con la idea de bajar o avanza bajando. Vale, el avanza bajando lo representaríamos con un circulito y un palito en la zona superior. Es decir, avanza con la intención de bajar. El apellido es, luego quiero bajar, luego quiero que lo que lanzo a los otros se condense en algo, se materialice en algo. Bueno, pues este trazo le llamamos la comunicación. Ah, ese es el mío. Sí. Por eso lo tienes muy bien. Ese lo tengo bien. No me hagas, Bueno, no me hagas la pelota. Tampoco lo tienes tan mal. Los he visto peores. Ese trazo es el de las M's, es el de las N's, el de las ñes, el de las H's, el de las K's. Esa es la parte Son de las arriba. montañitas, ¿no? La Las parte de arriba de la montañita. Eso es, la montañita. Ujú. Claro, tú fíjate que en nuestro abecedario nosotros no tenemos el movimiento del avanza para bajar en la parte superior, pero hay gente que le gusta hacer este tipo de L. Y tiene ese trazo ahí arriba. En lugar de hacer la L, digamos, con el regresa para bajar, lo hace un avanza para bajar. Claro, y curiosamente son personas que su comunicación está más en el ámbito espiritual. Entonces te cuentan de cosas que todo el rato tienen que ver con la espiritualidad, o con la filosofía, o con pues ideologías, los mundos superiores. Claro, dices, qué bonito. Ya, en un principio puede ser muy bonito, pero si lo hacemos en momentos en los que a lo mejor no acompaña, también podemos tener, en este caso, un exceso de sube para avanzar, que sería muy largo, excesivamente largo, y eso puede traer exceso de desgaste. Yo he visto este tipo de trazo en problemas de artritis reumatoide. Porque hay una exageración por conseguir cosas, pero cuando tú articulas, por ejemplo, también este trazo tiene que ver con la mímica. Cuando tú gesticulas, no solamente hablas con la comunicación verbal, la comunicación gestual también es comunicación. O, por ejemplo, cuando ese trazo se elimina porque la persona le gusta o tiene la tendencia a hacer este tipo de M, imagínate lo que decíamos antes de la palabra mamá, ¿no? O este tipo de M, que esta es muy Típica. típica, ¿vale? Que hay aquí un exceso de sube centrado, un exceso de avanza para subir, que ahora veremos, pero lo que le falta es este trazo. Entonces, curiosamente, esto a veces genera ansiedad, pero por otro lado es la comunicación a la persona. La comunicación tiene que ser bidireccional. Claro, aquí no hay comunicación. Claro, o sea, lo que tiene la persona es la necesidad de, como yo lo entiendo, tú lo tienes que entender. No es bidireccional. Hay emisor, pero el receptor, en este caso, se tiene que tragar lo que el emisor diga, sin la posibilidad de invertir los papeles. Entonces yo, como yo sé lo que quiero decir, se supone que el otro entiende lo mismo que yo. Bueno, pues en las empresas, cuando hablamos de selección de personal, a veces hay problemas de comunicación. Porque la persona que escucha es la que entiende que la comunicación tiene que ser en las dos direcciones. Si hay un exceso de comunicación, por ejemplo, cuando el trazo avanza para bajar se hace muy largo, imagínate, por ejemplo, a alguien que tuviera este tipo de M, ¿vale? Porque le gusta, incluso voy a hacerlo ahí tan exagerado, mamá, una cosa muy rara. Dices, este trazo es demasiado largo, tiene que ser más bien estrechito, con curva pero estrechito, y aquí es más bien plano y largo. Pues puede ser la pedantería, o recargar excesivamente la comunicación para no decir nada. Hay expertos en esto. En que no, en no decir nada. En hablar mucho y no decir nada. Pues yo no conozco a nadie. Pues yo sí. ¿Y la salud? En la salud tiene que ver con las cuerdas vocales, tiene que ver sobre todo con todo aquello, las manos, los hombros, también tiene que ver. Es decir, a la hora, incluso cuando se habla de disfemia o de tartamudez, claro, todo lo que tiene que ver con el área de Wernicke, bueno, más que el área de Wernicke y Broca, tiene que ver cómo puede haber una inmadurez a la hora de trasladar la fonación, ¿vale? Entonces a veces hay problemas no solamente en las cuerdas vocales, sino en la fonación, en el órgano fonador, para que esa información llegue al otro. Porque no se haga, porque se haga grueso, muy grueso, tiene que ser más bien finito, o sea, tiene que tener en cuenta al otro. Al hacerlo finito, a diferencia de hacerlo
grueso, por ejemplo, cuando ese trazo se hace muy, muy, muy grueso, lo que te está diciendo es que la persona incluso grita, te está gritando, pero no sabe que te está gritando. Eso me suena. ¿Te suena? Sí. Pero cuando se hace finito, ¿vale? Cuando pasa de grueso a finito, hay como una especie de mimo hacia el otro, hay como una caricia con la voz. Fíjate tú. Qué cosas. Bueno, the last one. Ir hacia la derecha con la idea de subir o avanza subiendo. Pues el trazo que avanza para subir lo representaríamos con un circulito y con un palito en la parte de abajo que dice que el trazo lo que quiere es luego subir. Este trazo de aire implica que es un trazo que transmite al otro, pero aquí el objetivo, es decir, el apellido de avanzar para luego subir, es decir, para ir luego a la tierra, lo que nos está diciendo es que yo quiero relacionarme con los otros, que serían los avanzas, pero con el objetivo de que eso al final quede en algo. Eso es un enlace, eso es adecuarse a una circunstancia, eso es la adaptación. Porque cuando yo me adapto, es decir, lo que busco realmente es relacionarme con el otro, pero con el objetivo de crear algo, de asociar. Con los nenes este es muy, muy sencillito porque, bueno, cuando tú escribes, cuando tú enlazas, por ejemplo, una letrita con otra letrita, siempre necesitamos el trazo del enlace. Cuando tú separas, por ejemplo, lo que decíamos antes, que es muy común, ¿no? Cuando separamos la escritura, ese trazo desaparece. Entonces, la tendencia de las personas que escriben con una falta del trazo avanza para subir o de adaptación o adecuación, también es un trazo que nos permite conectarnos. Yo le digo a los niños cuando se cogen las letritas de la manita, ¿no? Si no se cogen, pues la tendencia ¿cuál es? Aislarte, el aislamiento. Claro, si yo me adapto a una situación, yo convivo con el otro para encontrar un punto en común. Pero si digo, mira, adáptate tú, yo me piro, yo ya me buscaré la vida, claro, yo me voy retirando. Y ese retirarme, al final lo que hace es que me aísle. Por eso no es un tema de inteligencia, no es un tema de... Las personas inteligentes escriben así, no, es un tema de que yo relaciono lo emocional, relaciono lo físico y relaciono lo intelectual. Y aquí, en este caso en concreto, lo físico es yo encuentro un contacto con el otro para que con el otro yo cree algo. Es una forma de, pues eso, de buscar al otro para que el otro también me ayude a mí. Y en ese juego, lo que decíamos antes, ¿no? Alice y Juanjo se animan. ¿La salud aquí? La salud tiene que ver con los riñones. Lo que decíamos los riñones antes. están en La muchas parte de la partes, cadera. ¿eh? Sí, pero sobre Son todo importantes. es la parte, sí, esta parte, enlazar, también tiene que ver con filtrar. O sea, tengo que saber filtrar la información. Por eso cuando se hace muy grueso, es decir, si la palabra hola, imagínate que enlazándola, toda esta parte se hiciera excesivamente gruesa porque hay mucha tensión en la manita a la hora de coger el boli, toda esta zona, lo que habría también sería un poco de, como demasiado brusca la adaptación, es decir, hay una tensión. Y además estaría calculada. Me adapto porque me interesa, no porque me brote. Por eso este trazo también tiene que ser más bien finito. ¿Ay? No, que digo que podemos proseguir. Ah. Que hemos terminado. Ah, muy bien. Hemos terminado los 12 trazos. Eres un hacha. Bueno. Pues nada, no quiero alargarlo mucho más, pero sí que me gustaría hablar un poquito también ahora de los adultos que vienen a verte, porque antes en la primera parte hemos hablado de los niños, que te encantan, que les puedes ayudar, pero seguramente también vienen a verte pues, gente mayor, con problemas de todo tipo o con enfermedades. ¿Qué experiencias has vivido? ¿Has podido ayudar a gente? ¿Hay gente que... ¿Se puede curar la gente realmente de enfermedades? A ver, Alice, yo te tengo que ser sincero, ¿vale? Venga. Vale. Para empezar, yo no he curado a nadie en mi vida. Esa es la verdad. No he curado a nadie en mi vida. ¿Por qué? Porque la gente que quiere hacer un trabajo de la voluntad y un esfuerzo, en este caso, de cambiar un modelo de conducta, una manera de responder a los estímulos del entorno, son ellas las que a través de esa voluntad modulan, modifican.
hacen lo que llamamos en neurociencia neurogénesis, es decir, crean redes neuronales. Por lo tanto, son ellas las que realmente se sanan. Yo no he curado a nadie en mi vida. Acompaño, y acompaño al que quiere. El que no quiere, pues evidentemente. Entonces, partiendo de eso, yo lo que hago es oriento. Yo te digo, mira, pues por aquí yo he visto, por mi experiencia, que esto mejora. Y además, antes que yo, Vicente Lledó, Rebeca Lledó, que es su hija, y bueno, igual que Rubén, que es también el otro hijo, ellos colaboran, ayudan, y como otros grafoterapeutas que existirán, claro, que ayudamos en la medida de que acompañamos. Pero si la persona no quiere cambiar, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Entonces, si la persona viene con Si una... la persona no quiere cambiar, seguramente ya no venga. Eso para empezar. Si viene alguien, se supone que tiene la intención. Claro, pero aquí hay una diferencia entre tomar una medicación, tumbarse en una camilla, estás una horita o media horita y te vas para casa. No. Aquí es, yo te ofrezco un camino, pero el camino lo entrenas en casa. De hecho, yo veo a las personas una vez al mes, luego una vez cada 2 meses. A ver, casos un poco especiales, a lo mejor cada 15 días, pero son un poco especiales. Pero claro, el trabajo es en casa. Yo corrijo el Diario, trabajo. cada día. Sí. Claro, ves, hay un trabajo de esfuerzo, de voluntad. Pero claro, ese trabajo de voluntad, ¿qué hace? Que tú superes y que tú seas capaz de modular y modificar ciertas tendencias o ciertas conductas o ciertos condicionantes que antes te estaban bloqueando y estresando. Entonces, esa decisión es muy importante, que sea la persona la que autentifique el proceso de sanación. Y desde ahí yo lo que ofrezco, yo lo que hago con las personas, sobre todo a mí me interesa en realidad que la persona se libere, pero dentro de un orden. O sea, las dos cosas son necesarias, no son antagónicas. Y si tú te liberas, tu entorno se va a liberar. Es decir, los primeros que van a notar el cambio tuyo, antes que tú mismo, es tu entorno. ¿Por qué? Porque esas manías, esas tics, estas cosas raras que estaban generando a veces sin tú saberlo una tensión, empiezan a desaparecer porque ya no le das la importancia que antes. ¿Cómo vas a dejar ahí la cama sin hacer? Por favor, qué locura. Bueno, no pasa nada, un día, oye, luego la haré. Pero no es la obsesión de tiene que estar todo perfecto en el momento perfecto. O por ejemplo, si hay una situación que me incomoda, por ejemplo en el plano laboral o en el plano personal, pues a lo mejor puedo dedicar un tiempo a la reflexión, a deliberar, a no saltar a la primera de cambio. Y ese pequeño espacio, esa energía meditativa, porque el trabajo de la escritura no deja de ser eso, un proceso reflexivo, de introspección. Yo le llamo meditación, aunque suena, por eso decíamos que hay una parte para mí espiritual dentro de la escritura. Pues lo que haces es reconduces información. Y al reconducir información, a lo mejor hasta hay un cambio genético en tu ADN. ¿Por qué no? Si es la información, la podemos ir modulando. Eso es la epigenética. Esa es la epigenética. Por lo tanto, para mí lo fundamental, sobre todo, del trabajo de los adultos es que al crear una forma diferente de reaccionar a los estímulos, el entorno cambia y al final ocurren cosas. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo una psoriasis. Enfermedades que, en teoría, pues bueno, crean mucha piel y crean un problema, pues en este caso, estético, ¿no? Porque o un acné, por ejemplo, la piel empieza a actuar de una manera un poco como descontrolada. Claro, es una respuesta biológica a algo que yo necesito manejar y que no sé, entonces ya mi cuerpo lo hace por mí. Bueno, pues eso es posible revertirlo. O igual que, por ejemplo, enfermedades como la coreatetosis paroxística distónica. ¡Ja! Cosas normales. De todos los días. Bueno, que has tenido varias experiencias con gente que ha tenido éxito. Habrás tenido gente también que pues, no ha tenido éxito en ese aspecto. En las depresiones funciona fenomenal. En las depresiones. Muy bien. O en los procesos de ansiedad. O los procesos, digamos, en los que la persona está un poco desubicada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no sé qué? Me ordena, me coloca. Sí, veo que sirve muy bien como para centrarse, ¿no? En todos los aspectos, tanto emocionales como psicológicos como físicos. Un poco de orden. Eso está bien. Porque el orden al final, de alguna manera, me lleva a tomar decisiones armónicas. Claro. Si no hay orden, no puedo decidir. Me ayuda a poder tomar decisiones que si no igual no las puedo tomar porque estoy completamente confuso y perdido, ¿no? Por ejemplo.
Vale. Pues me gustaría nada que nos comentaras un par de escrituritas. Bueno, porque perfecto. un poco como ejemplo de Bien. qué cosas se pueden ver. No te he preparado ninguna sorpresa de mi intención, pero no quería. Estás cansado y no quería que te diera un shock anafiláctico ni nada de eso. Entonces, nada, mira, son. Por ejemplo. Madre mía. La conoces porque ha sido una clienta tuya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, comentar esta letra, pues a quién pertenecía y un poco qué ha pasado con esta persona y qué se puede ver aquí un poquito, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues en esta escritura, es verdad, es de una chica que fue paciente hace muchos años y que vino a consulta por un problema de anorexia. Es decir, un problema de... Había también que confluía con un trastorno alimentario tipo como bulímico, pero sobre todo lo que había era un problema de pérdida de su imagen, ¿vale? Porque la persona distorsiona una información que uno lleva y la convierte en otra cosa. Entonces, en esta escritura ¿Dónde lo ves eso? se ve sobre todo en las es que son muy alargadas, es decir, el movimiento de las es cuando se alejan del eje, lo voy a hacer aquí en grande. Cuando el movimiento de la E se aleja mucho del eje, este trazo es la observación y el análisis. Si yo me alejo y luego vuelvo, claro, lo que hago es veo una información que está lejos de mi instante presente, con lo cual, bueno, puedo ver cosas que no están, pero para mí son reales. Y además, el trazo regresa para bajar, que es la zona superior, que es el trazo de la creatividad, de la deliberación. Lo que me hace es que yo ese análisis que veo fuera de lugar, o esa observación fuera de lugar, le doy tiempo para que se procese y llegue a otras conclusiones. Entonces, claro, yo he visto dos cositas, pero mi mente ve otras. Entonces, al final, claro, ¿qué hace la mente? Interpretar. Y en el fondo, yo hablo siempre del cerebro es como una antenita, y nosotros lo que trabajamos con la escritura es ajustamos la antenita. Bueno, pues si aquí esa antena está mal configurada o mal ajustada, claro, hay un proceso, digamos, de confusión con la imagen. Y además, en los trazos de las M's, por ejemplo, aquí lo vemos, el movimiento manos, aquí lo vemos, ¿verdad? Resulta que la persona escribe la palabra manos de esta forma. Todo el rato está sugiriendo... Eso es rayadura mental, ¿no? Total. Pero lo que no está haciendo es ordenar. Porque cuando yo bajo, ordeno. Si buscáramos, por ejemplo, las As, que también hay, esta A, por ejemplo, la de manos, aquí este trazo tiene que ver con adquirir, tomar las cosas. Pero si en lugar de tomar las cosas, lo que yo hago es deliberar sobre lo que tomo, claro, lo que estoy es analizando cuántas calorías me voy a comer, cuántas calorías puedo comer, cuántas no puedo comer. Si en lugar de, mira, cógete la manzana y cómetela, que es lo que tú necesitas. Si además de esto, de estos dos trazos que hemos visto con la L, vale, Está todo escrito. Me he quedado ya sin hojas. Vemos que la escritura por debajo es como si hubiera una recta, no sé si te fijas, ¿vale? Es como si tuviéramos... Bueno, no solo eso, sino que además una rectita. no hay letras que suban ni letras que bajen. No, está todo en, todo en el medio, todo en la zona media, está con una escritura que es apretada. la zona emocional. Totalmente. Aquí, por ejemplo, en la G, ves que la G es que no baja nada. No baja. Todo en lo emocional. Y además hay como una rectita, es decir, hay una hiperperfección. O sea, la necesidad porque de que... si esto fuera un examen, seguramente le habrían dicho, oh, qué letra más pulida, ¿no? Más, no, porque sí, se entiende, ¿no? Sí, o sea, se entiende. Sí. Pero en cambio está expresando una patología. La escritura no es fea, pero lo que está expresando es que hay una forma de relacionarse con el entorno que es demasiado exigente con ella misma. Entonces, esa sobreexigencia... Claro, ¿dónde acaba la perfección? Cuando dices, alguien es perfecto, dices, vale, bien, es perfecto hasta 5. No, es perfecto hasta 6. No, hasta 10. Hasta 11. ¿Dónde acaba? No hay límite. Y si no hay límite, pues puede ser, en este caso era un tema de problema con la alimentación, pero podría ser una exigencia a la hora de relacionarme con el otro. Y cuando la escritura es muy perfecta por debajo, no es espontánea, está calculada. Cuando tú sueltas la mano, cuando fluye la manita, ahí te das cuenta que la persona está suelta. Pero cuando por debajo hay una exigencia, se avanza para subir, que se hace rectito, hay un cálculo.
Es decir, tengo que comer esto porque en realidad lo que busco, tengo que comportarme de esta manera porque en realidad, y sobre todo hay ciertas chicas en el mundo, digamos, de los trastornos alimentarios que son súper inteligentes, como esta niña, y que calculan todo, cómo tienen que hacerlo para que no se les pille. Claro. ¿Hay éxito con este tipo de patologías? ¿Has tenido varias experiencias? Sí, en concreto. ¿Qué pasó con esta chica? Con esta chica, hoy es día psicóloga. O sea que esto es de hace años, ¿no? Y hace lo muchos superó años. y tiene una letra fantástica ahora, Sí, me imagino. Sí, entiendo que sí. Hace tiempo que Hace tiempo que no la ves. no la veo. Pero no es un tipo de patología que sea fácil, ¿eh? O sea, tiene su coste. Se necesita tiempo, pero sí se puede revertir de alguna manera. No es fácil, pero sí, se pueden hacer cosas. Pero no es imposible. No, para nada. Bueno, y tengo otra aquí que me llama mucho la atención, que es la de nuestro amigo Sigmund Freud, que vi que habías puesto un ejemplo en los apuntes. Entonces, bueno, me llamó la atención porque de entrada, mira, yo te iba a decir lo que a mí me parece bastante histriónica, por poner un adjetivo. Sí, está muy bien. No lo sé, no tengo nada ni contra ni a favor de Freud, no. Pero me parece como muy, bueno, muchos subes y bajas así, sin jambas, o sea, por decir algo. Que tú ya estás viendo que toda la parte de abajo, sí, ¿verdad? Es pico. Sí. Pico. Y para arriba también. Aparte que no se entiende nada. Eso es, sube y baja, ¿no? Sí. Pico, aunque pico, sí pico, que está pico. muy equilibrada hacia allí, toda está muy inclinadita, eso sí. Con lo cual la persona sí sabe lo que quiere, o sea, tiene claras las cosas. Claro, hay un orden, ese orden sí que está. El problema es que hay posibilidad de discutir la información. Pues no lo sé, dímelo tú. Pues mira, en el avanza para bajar, que es la comunicación, hay pico, con lo cual la verdad está absolutizada. Tiene la verdad absoluta, tenía Total. la verdad absoluta. O sea, porque si tú comunicas pero no recibes la información, el feedback del otro, pues cómo cuestionas o cómo puedes replantear cosas. Pues esto es así y va a misa. Y en la zona inferior vemos también que hay mucho baja centrado en lugar de baja para avanzar, con lo cual esto es así y esto es así. Una persona inteligente, porque claro, en la zona superior ves que en el regresa para bajar, ahí hay un proceso deliberativo a nivel mental, donde hay pues todo un análisis, pero en cuanto vamos a llamar así, el proceso adaptativo o la manera o la necesidad de, pues eso, relacionarme con el otro para crear algo de comunidad y adaptación y flexibilidad con los que están más cerca de ti, bueno, pues como que vamos a decir que carecía un poquito de esa parte. Aparte de que hay ansiedad, porque ves todos los subcentrados son demasiado largos. Cuando el trazo que, por ejemplo, si hago yo que las as las dejamos abiertas, ¿vale? Si en lugar de hacerla A abierta, la hago subiendo por encima del regresa para bajar, esa tendencia, tanto en las as como en las gs, ¿no? Cuando se hace de esta forma, esto es Yo tengo un poquito eso, ¿Un poquito? Sí. Entonces... No, acaba. Bueno, pues A es ver, una pequeñita no puedo ser tendencia. perfecta. Cuando uno toma la información, uno llega a un momento en el que dice, ya estoy, ¿cómo decir?, satisfecho, ya no necesito más. Pero si eso va más a más, claro, al final es como, es difícil satisfacerte, o es satisfacer, desde el punto de vista intelectual. Por supuesto. Pero también desde el punto de vista incluso... alimenticio. O sea que si entonces no cierro las as, no tendré tanta hambre. Bueno, o que lo regulas de otra manera. Pero sobre todo es la manera de enfrentarse a las cosas. Si Freud viniera a la consulta a pedirte consejo, ¿qué le dirías? Oye, vamos a trabajar esto. ¿Qué le propondrías? Es una proposición. Si él quiere trabajarlo. Si él quisiera. Pues mira, lo primero que le diría es, si quieres, en la parte inferior a lo mejor podemos redondear un poquito, hacerlo más curvito, pues para que todo ese conocimiento también sirva para más cosas, aparte de tu diseño y tu forma de entender la vida, que haya un feedback, sobre todo en la parte comunicadora y en la parte de la adaptación al medio. Piensa una cosa, cuando te encuentras con lo taxativo, es decir, esto es así, bueno, seguramente la persona es un genio, ¿eh? Y tiene una información maravillosa para el mundo, para la comunidad y para todos. Pero yo siempre digo que en la escritura yo sigo aprendiendo. Llevo 19 años y espero seguir aprendiendo. Es decir, yo estoy abierto a que el otro me enseñe. Pero si yo hubiera dicho, no, ya, lo he descubierto todo, yo ya lo sé todo, a mí no me cuentes nada, pues qué pobre hombre sería, ¿no? Porque claro, aquí todos ofrecemos, tú me has dado la oportunidad de mostrar
este tipo de mensaje, esta información al que quiera recibirlo, y yo encantado. Y encantado también de que esto se siga desplegando y siga habiendo avances, porque esto es un mundo por descubrir, el mundo de la grafología. Entonces, si él quisiera hacer grafo, yo le diría, vamos a dar esta información y a recibir también del entorno para podernos adaptar de otra manera, no tan... Porque piensa que este tipo de escritura crea en la cara rigidez. Yo no sé, no conozco a Freud en persona, pero su cara debe de ser un poquito rígida. Ah, bueno, pues allí donde esté Sigmund, No sé. pues nada, Juanjo te espera. No. Igual puedes arreglar alguna cosilla. Juanjo, ¿qué me he dejado de preguntarte? ¿Alguna cosa importante? No lo creo, pero te pregunto. Pues mira, si yo busco algo que a mí me interese en este momento, sobre todo es pensar que el ser humano está por descubrirse a sí mismo. Hemos vivido muchos años y muchas generaciones con la idea de que lo que se nos ha dicho es así y no hay otra opción. No puedo descubrir el mundo de la izquierda, por ejemplo, de los zurdos, cuando lo establecido para los diestros es lo que es. Bueno, pues a lo mejor yo lo he comprobado primero en mi vida, por eso no puedo ofrecer algo que no conozca. Ofrezco lo que conozco. Y ha habido en mi vida un cambio y en mi entorno. Entonces, si las personas, digamos, trabajamos para mejorar lo que nos han dado, porque esa es la idea, es decir, no quedarnos solamente con eso y es, esto es así y no hay más. Bueno, pues a lo mejor abrir la cortinita o abrir la ventana para asomar la cabecita y descubrir que hay más cosas de las que nos han contado, pues a lo mejor también es una forma de que esta humanidad avance. Y avance hacia una humanidad con mayúsculas. Una humanidad donde se integre lo profundo del ser con lo que traemos y con lo que somos. Y donde estemos, también compartamos lo que cada uno tiene y algo mejore. Digo yo. Yo creo que no se puede mejorar. Así que aquí queda dicho para Sigmund y para todos los demás que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí y bueno, quién sabe si haremos unos cuantos vídeos más en un futuro, ¿no? ¿Qué te Bueno, parece? Bien. Si a la gente le gusta lo que propones, Vale. ¿te parece? Parece. Gracias. Gracias a ti, Alice. It's time for truth. 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 It's time for truth.